Hoy nos encontramos ya en un juicio. Empezamos esa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya en la línea recta de ese ministerio sacerdotal. Sobrellevaba Él por amor de ti y de mí. El texto de hoy lo encontramos en el mismo capítulo 18, continuando en los versículos del 12 al 14. Voy a utilizar la Biblia textual para que podáis tener un sentido más amplio de las traducciones que utilizamos normalmente, la Reina Valera del 60. Y dice así la palabra del Señor. Entonces la cohorte, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote aquel año. Y Caifás era el que había dado aquel consejo a los judíos: conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Aquí tenemos lo que se llama hoy en día un asesinato de Estado o un crimen de Estado. Era necesario. Ellos lo miraban bajo un punto de vista aparentemente político, como algo necesario. Jesús no podía seguir predicando, porque, según ellos, alteraba al pueblo. Y no solamente eso, sino que era un peligro, de una manera muy personal por ti, porque Él te conocía. Lo hemos repetido muchas veces. Es importante que el concepto no lo olvidemos, no lo olvidemos. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Toda la política en aquella época, todo se hacía en familia. Hoy pasa algo parecido, ¿verdad? Todo se hace en familia, ¿no? Que era el sumo sacerdote Caifás aquel año. Los judíos como los gentiles les arrestaron. Y los judíos y gentiles para este caso se pusieron de acuerdo. Fijaos bien, los judíos, el poder judío, el Estado judío, el romano, el poder del imperio, de alguna manera reflejado en la figura de Pilato. Incluso Pilato era un hombre celoso, como lo era en aquel tiempo, del derecho romano, que ha llegado hasta nuestros días, un derecho cuasi perfecto. El derecho romano todavía tiene nuestras leyes, se basan o tienen parte del derecho romano, todavía está ahí. Pues bien, no podía entender, comprender, y como veremos posteriormente, no consiguió lo que se propuso, salvarle. Ellos, los gentiles, los judíos, habían de condenarle a muerte, tenían que participar de esa muerte. No lo mataron los judíos, como decían en el siglo XVI, XVII y antes. No. Fueron también esos pueblos, hijos del Imperio Romano, los que mataron. Porque su iglesia iba a romper las fronteras del hombre. Y el mensaje de Jesús se iba a internar por todo el mundo conocido, porque todos iban a participar de su muerte. Él iba a morir por todos ellos, por los hijos de sus hijos, hasta su
próxima venida. Porque en el pueblo de Judea, de los judíos, y también en los gentiles había pueblo para Dios. Él tenía allí un pueblo. Y los que no eran mi pueblo les llamé mi pueblo. Él tenía un pueblo más allá de las fronteras. Y ambos lo mataron, los condenaron a muerte, el tribunal judío y el tribunal del romano. Por cuanto él no había venido a dar su vida solo por los judíos, sino también por los gentiles. Jesús habla como profeta y se dispone a ser el cordero del sacrificio que habían anunciado los profetas de una manera muy particular. Isaías, el cordero que iba a ser sacrificado, era él mismo. Por eso él empieza ya a participar o a desempeñar el oficio de sacerdote en su mismo cuerpo. No son palabras, no, en su mismo cuerpo, en la ausencia de Dios por el pecado, en su humillación, siendo burla de unos y de otros. Él iba a ser el sacerdote en su propia carne, como decía el propio Isaías en el capítulo 53, versículo 10, para poner su vida en expiación por el pecado. No es algo voluble, algo que no sea concreto, no algo inconcreto, sino es algo que va a la línea de flotación de nuestras vidas, de todo cuanto somos, por el pecado. Y nosotros somos el pecado al que se refiere aquí el profeta Isaías, porque te amo y te amo. Por esa razón él bajó para tener su pueblo, para que al final de los tiempos tú pudieras, en esos nuevos cielos que decíamos esta mañana, en esa nueva tierra, en esa nueva Jerusalén, disfrutar de su presencia por toda la eternidad. Por eso puso su vida en expiación por el pecado, y después de sus padecimientos, después de su muerte, desempeñaría el mismo oficio, su oficio de rey, a la diestra de Dios Padre, abogando continuamente por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Solo hermano, nosotros solo, antes de entrar en la lista, tenemos que vestirnos como Él lo hizo, con todas las armaduras, con todas las peladas, con todo, para ser fuerte ante el momento que Él tenía que pasar. Y Él fue más que vencedor, y nos indica que tú y yo, que cada uno de nosotros debemos salir a ese mundo espiritual armados, y no con el cuerpo al aire. Entonces, cuando estemos preparados, y no antes, podremos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Nos enseña también y nos prepara para la batalla. Él empieza en ese momento de su prendimiento, se empieza esa batalla. Pero primeramente, ¿qué había hecho? Había orado en Getsemaní, con una tensión que el sudor
era sangre. Pero no había orado por él, solamente dijo una frase: que pase de mí este pecado. Pero continúa: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Estaba orando por sus discípulos, por aquellos que se habían dormido. Estaban orando por los discípulos de hoy, aquellos que están dormidos, que tienen vergüenza de predicar, de cumplir la misión que Jesús les mandó. Nos enseña y nos prepara para la batalla. Y, hermano y hermana, todo lo que pasa en nuestras vidas, todas esas dificultades que hablábamos antes, alguna de ellas dura de vencer o de vivir, entonces, después de eso, estamos preparados para luchar contra esa dificultad. Y es el momento en el que nosotros podremos vencer. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, dice el versículo 14, de que convenía que un solo hombre muriese por el pecado. La maldad de Caifás se muestra en esta expresión, en esta frase: convenía que un hombre muriese por el pueblo. Era un mal menor. Lo que se trataba no era el pueblo, sino su sillón. Así actúan los políticos de siempre, del pasado y del mañana, por no decir de hoy. No había equidad en su juicio, en su valoración sobre la figura de Jesús. Y mostraba, hermano y hermana, con sus palabras el centro de su conducta inmoral. Era un hombre sin valores, era un hombre deshumanizado. ¿Cómo llevar ante el romano a un judío que había solo predicado la palabra de Dios? Caifás había condenado a Jesucristo y lo había condenado antes de escucharle. Muchas personas también han condenado a Jesús antes de escuchar el Evangelio. Hay mofa contra Jesucristo, no contra las imágenes, no contra la Iglesia Católica Romana, porque cada vez que lo hacen contra Jesús, lo está haciendo con nuestro Rey. Cristo no está encerrado en la Iglesia Romana, ni en la Iglesia Evangélica. Cristo está a la diestra de Dios. Y cuando lo hacen también contra nosotros. Caifás lo había condenado sin escucharle siquiera. Y le dijo de antemano que debía morir. Aquel juicio y todo el proceso fue una burda comedia. Esto confirmaba la inocencia de Jesús. Por boca de uno de sus peores enemigos era necesario que un hombre muriese. Caifás habla de razón de Estado, de todas las cosas, de todas a todas el reo debía morir para el bien común de la nación, con la complicidad de su suegro Anás. Aquel juicio y todo el proceso fue una burda comedia. Esto confirmaba de Jesús, la inocencia de Jesús por boca de sus enemigos. Caifás habla de razón de Estado, pero lo que está hablando es de su propia seguridad. Y esto tiene una aplicación práctica para nosotros. Primero, nosotros no somos mejor que Anás y Caifás. Somos mejores porque el Espíritu Santo está haciendo una labor en nuestras vidas, ¿o no? Tenemos que mirar hacia atrás, hacia aquel día en el que el Señor tocó nuestro corazón. ¿Qué cambios han habido en nuestras vidas? ¿No ha habido cambio? Bueno, no quiero decir que no se salvo, pero será de aquellos que se salvarán
como por fuego. Será uno de aquellos hijos de Dios que se enfrentarán ante el juicio de Dios avergonzado, maniatado por su propio pecado, pero limpiado por el amor de Jesús, ese amor eterno y maravilloso de Jesús. Y en ese momento a ti, a mí, a cada uno de nosotros nos quitará esas vestiduras con las que nosotros nos hemos vestido para defendernos de todo el mundo. Porque no permitimos que nadie llegue a nuestra vida. Y nos las quitará porque están llenas de podredumbre y de pecado. Y nos vestirá con esas ropas blancas, relucientes, y nos abrazará y nos dirá: ven a mí, bendito de mi Padre. Porque ahí, en ese momento, se consumará la salvación. En ese momento nuestras lágrimas fluirán de nosotros y Él nos cogerá y nos llevará al lugar adecuado. Secará nuestras lágrimas porque Él lloró. Secará nuestro dolor, quitará nuestro dolor porque Él lo sufrió. Desaparecerá de nosotros toda maldad, porque Él fue quien sufrió también la maldad de los hombres. Por eso, ese grito de Cristo: ¿por qué me has abandonado?, diciendo: Dios mío, no lo dirás tú cuando vayas a bautizar. Soy testigo de, no digo muchas, varias personas a las que he atendido en el lecho de muerte y han muerto con una sonrisa. ¿Por esa casualidad? Bueno, no lo creo. Quiera el Señor que nos ayude a vivir una vida cristiana aceptable en la medida de nuestra relación con Él y con la Iglesia, su Iglesia.